de Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a tomar del versículo 19 al 21. El título, hermanos, ¿podría cerrar la puerta un poco? ¿Podrían cerrar la puerta? Es que se escucha todo lo de afuera. El título, Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. El título de esta mañana: la antorcha que guía tu camino es confiable. La antorcha que guía tu camino es confiable. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue escrita por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Permítame hacer un pequeño resumen de los versículos o de los textos anteriores, porque estamos haciendo eh, una predicación versículo a versículo. Y después voy a hacer una pequeña introducción al texto y finalmente haremos una claridad sobre el texto. Resumen de los pasajes anteriores. Esta, la que acabamos de leer, es la tercera parte de la revelación divina de las Escrituras. En la primera parte, Pedro se esfuerza por refrescar la memoria de sus lectores, ¿recuerdan? Cuando insiste en que ellos deben recordar una y otra vez los principios que Dios ha establecido. En la segunda parte, da su informe, es decir, está diciendo lo que ustedes están escuchando y están recordando es verdad, porque yo, Pedro, soy testigo ocular de la transfiguración de Jesús. Es decir, lo que hablo es verdad. Y en esta última parte manifiesta la certidumbre, es decir, la veracidad del origen de la fuente de las Escrituras. Viene a argumentar la importancia de las Escrituras y la confiabilidad que ellas tienen. Esto es lo que trata la última parte del capítulo 1. Ahora, vamos a hacer una introducción al pasaje. Este pasaje habla de que existe un mundo oscuro, lleno de espinas, pero que tenemos una antorcha que nos puede guiar en nuestro camino. Este era el contexto de la carta de Pedro. Recuerden ustedes que en la primera carta lo que Pedro estaba tratando de hacer era animarlos a una iglesia que estaba en persecución. En la segunda carta, la que estamos estudiando, la problemática es diferente. Hay falsas doctrinas, hay falsos profetas, hay engañadores que quieren que la iglesia del Señor pierda su rumbo. Y Pedro entonces, en este contexto, a los hermanos confundidos les dice que hay una antorcha que sigue firme y que esa antorcha nos puede guiar en un mundo oscuro. Ahora bien, ¿por qué Dios inspiró a un grupo de hombres para escribir su palabra? Esta antorcha, claramente, son las Escrituras. Pero ¿por qué nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos? Para eso tenemos que ir al huerto del Edén, como hablábamos en esta mañana. En el huerto del Edén, Dios se comunicaba con Adán y con Eva. Tenía una comunicación personal con su creador. Dios creó al hombre para tener esa comunión. Pero el pecado entró. Y lo más terrible que trajo el pecado fue esa separación. Es decir, estaba el hombre en total comunión, era totalmente satisfecho, totalmente complacido. Entra el pecado y se separa. Se rompe la comunión. ¿Y qué hacía el hombre? Esconderse. Desde ese día, el hombre cayó en la profunda pena de la soledad, separado totalmente de su creador. Ahora, si me permiten tener una aplicación en este momento antes de continuar con el texto. Creo que haberse roto esa comunión es una de las razones porque se dan nuestras soledades y angustias. ¿Usted en algún momento ha sentido esa sensación de que le falta algo? Aunque todo esté bien,
tenga un buen matrimonio, tenga una buena situación económica, pero de repente está de mal genio porque siente que algo le falta. Creo que ese algo es lo que se perdió en el huerto. Esa separación a la comunión. Estábamos en una perfecta comunión con Dios. Una vez el hombre es separado, siente que algo está pasando. Ahora, muchas personas piensan en el fondo de su corazón, el soltero está pensando, si llega el momento en que yo me casase, por fin voy a tener esa tranquilidad que tanto anhelo en mi alma. Se casa, siente buenos momentos, pero de nuevo regresa a ese infortunio, a ese vacío. Alguien puede pensar, yo tengo un buen trabajo y si tengo un mejor trabajo, creo que por fin llegaré a esa tranquilidad de mi alma con lo que batallo todos los días. Tiene un buen trabajo y sigue en la misma situación. Tiene dinero y sigue en la misma situación. Nada llena esa sensación en nuestro interior de que algo está faltando. Nada lo llena. Que no se note que es mi hijo, ¿no? Y tocando esto, ¿qué es lo más afectivo que puede experimentar un ser humano? El amor de la madre, pero creo que el amor o el afecto de los hijos. Pero ese afecto de los hijos también termina siendo momentáneo. También termina el hombre sintiendo de nuevo un vacío profundo en su corazón. Nada lo llena. ¿Por qué? Porque desde el huerto hubo una separación. Complicado, ¿verdad? Pero a pesar de esta separación entre Dios y el hombre, la voz de Dios se seguía escuchando en el huerto del Edén. Dios, después de la caída, y trascendió el huerto, y Dios sigue comunicándose con el hombre, y lo hizo en el monte Sinaí. Pero ¿quieren saber algo extraordinario? Que en el monte Sinaí, el hombre tenía miedo de escuchar la voz de Dios, no quería escucharla, y por eso llaman a Moisés y le dicen, Moisés, va y escucha tú, ve qué quiere decir Dios, nosotros no queremos ir, no queremos escuchar a Dios. Por eso es que Moisés es intermediario. Interesante, ¿no? Que los hombres no quieran escuchar la voz de Dios. Pero Dios entonces tomó a hombres y los utilizó para escribir su palabra en diferentes formas. Registraron todo el pensamiento divino. De Génesis hasta Apocalipsis. Es la relación de Dios para el hombre. Es lo que Dios quiere revelar. Es la comunicación que tenemos hoy día. Tenemos lo suficiente. Tenemos lo que necesitamos. Tenemos lo que necesitamos para la vida y para la piedad y para no sentir más esa insatisfacción del alma. Las Escrituras, la palabra del Señor, es la profecía más segura. Y aquí entonces pasamos al versículo 19 y empezamos a desglosar nuestros versículos. Dice el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En los versículos anteriores, Pedro centró nuestra atención en la palabra hablada por Dios el Padre. En este versículo, él se centra en la palabra escrita de la profecía. Es decir, en las Escrituras, es particularmente en las Escrituras del Antiguo Testamento. Desde una perspectiva más amplia, podemos ver una vinculación específica entre el mensaje proclamado por los apóstoles y la palabra de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento entero. Lo que está en juego en este texto es si las escrituras del Antiguo Testamento, es lo que está en juego, son confirmadas por las enseñanzas de los apóstoles, o si bien el mensaje de los apóstoles es confirmado por el Antiguo Testamento. Dice entonces, la parte A,
tenemos también la palabra profética más segura. Esto significa que el Antiguo Testamento apoya las enseñanzas de los apóstoles. El pueblo judío, a lo que se está refiriendo, a los que se refiere, a los que se dirige el apóstol Pedro, habían iglesias conformadas por judíos y gentiles, pero el pueblo judío ya daba por sentado que la escritura del Antiguo Testamento era palabra de Dios, es decir, no la cuestionaba. Por eso entonces Pedro aclara esta idea. Es evidente que el Nuevo Testamento, los escritores apelan a las profecías del Antiguo Testamento para sustentar lo que dicen. Por ende, las escrituras no necesitan ser confirmadas, sino que ya son confirmadas en sí mismas. Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, queridos hermanos, el pueblo judío entendía que el Antiguo Testamento era verdad. No había duda en ello. Nadie había dicho que eso era una mentira, que había que hacerle nuevas interpretaciones, que tenía fallas, que tenía defectos. No, era verdad. Ahora, queridos hermanos, dice Pedro, hermanos de cualquier iglesia, lo que yo estoy diciéndoles a ustedes, recordemos que está dirigiendo a hermanos de Asia Menor, todo lo que hoy es Turquía. Recuerden lo que yo les estoy diciendo. Es verdad y es seguro. Lo que yo les estoy diciendo ahora no es una cosa que yo me inventé, sino que es basado en la palabra profética más segura. Lo que yo les hablo es la revelación de Dios confirmada en el Antiguo Testamento. Parte B del versículo, y por eso dice, a la cual que hacéis bien en estar atentos. Es una advertencia. Lo que está diciendo Pedro, queridos hermanos, escuchen, lo que yo les hablo es totalmente claro y cierto, es seguro. Y ustedes, en cualquier lugar donde se encuentren, iglesia, tienen que estar atentos a esta verdad. Tienen que presentar atención a esta verdad. Ahora, para entender este versículo en su parte B, tenemos que entender el contexto. En ese momento los falsos profetas estaban tratando de engañar al pueblo de Dios. Y Pedro entonces advierte que debemos estar atentos a la profecía del Antiguo Testamento. Es decir, al cumplimiento de esa profecía en Jesucristo, porque es totalmente confiable. ¿Cómo luchamos entonces contra la apostasía de nuestros tiempos? ¿Cómo luchamos contra los falsos profetas que se van levantando en nuestros días? Pedro dice que la forma en que luchemos es estando como atentos. ¿Atentos a qué? A las Escrituras. Es decir, el apóstol Pedro nos regresa a la palabra de Dios en un mundo donde hay tanto engaño. Pero ¿cuál es esa palabra profética? Se refiere a todo el Antiguo Testamento que va mirando o va deslumbrando a Jesucristo. Podemos ver entonces que Pedro le está diciendo, lo que yo les digo es la profecía cumplida y ustedes pueden estar totalmente confiados en ella. Las escrituras del Antiguo Testamento son verdad y esas escrituras me hablan de Jesucristo y Jesucristo fue el cumplimiento de esta verdad. Lo que yo también les digo es apostólico. Ustedes, querida iglesia, necesitan para defenderse de las malas doctrinas y del engaño es reconocer la veracidad de las Escrituras. Bueno, a veces uno se pregunta, ¿por qué Pedro dice esto a cristianos? ¿Verdad? Porque es triste ver cómo el pueblo de Dios se aleja de la verdad por diferentes filosofías y pensamientos y no se centran en la fuente de esa verdad, que es la Escritura. ¿Por qué dice el Señor que el pueblo pereció? ¿Recuerdan? Porque le faltó conocimiento, ¿verdad? Ese es el punto, que las iglesias modernas casi siempre están buscando experiencia, emoción, pero no conocer la verdad evangélica. Y por eso esta situación que sucedió en los primeros siglos viene ahora mismo también. No hay un conocimiento de la verdad. Dicen cosas, pero sin reconocer la fuente de esas cosas y sin saber la verdad que ellas tienen. Y Pedro está diciendo, hermanos,
Estamos en un mundo apóstata, en un mundo donde van a venir falsos profetas, pero ustedes estén atentos a esta verdad. Porque lo que yo les digo es la revelación divina. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Texto que ya estudiamos hace como un año, ¿verdad? Pero no está mal recordar. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Sí notan? Los profetas inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Lo que ellos dijeron no era de su propio pensamiento, no era una emoción momentánea, era después de una reflexión profunda. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, es decir, el Evangelio mismo. La palabra profética es lo suficiente para incluirnos, para la predicación del Evangelio. También el apóstol Pedro trata de inferir o hacer entender que viene el Señor Jesucristo por segunda vez. Y todas esas profecías serán el cumplimiento total en su segunda venida. Lo que está haciendo Pedro entonces es animando a sus lectores a que presten mucha atención al contexto de estas palabras proféticas, porque se refiere a Jesucristo y al Señor en su segunda venida, en su primera y en su segunda, al cumplimiento de la obra de gracia. Pedro compara la palabra de los profetas como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Por la noche, cualquier luz trae inmediatamente nuestra mirada, ¿verdad? En ese sentido es la palabra del Señor. La palabra nos ilumina. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Perdidos, en oscuridad. Una vez convertidos, vemos la luz del Evangelio. Pero ahora, queridos hermanos, para seguir nuestro caminar, necesitamos constantemente esa antorcha, esa luz que nos guía el camino. Ahora, ¿podemos pensar cómo estos textos son aplicables a nuestro contexto inmediato? ¿Será que las Escrituras, la palabra del Señor, nos da luz para vivir nuestra vida? Es decir, ¿nos da luz para manejar la formación de nuestros hijos? ¿Nos da luz para manejar nuestro matrimonio? ¿Nos da luz para manejar situaciones de nuestro trabajo? Las Escrituras nos dan una luz constante en medio de un mundo oscuro. El creyente ya no se basa por sus propias emociones, sus propias ideas o convicciones. El creyente se basa en las Escrituras mismas, en todos sus procederes, porque las Escrituras son la luz en medio de la oscuridad. Esa es la idea de Pedro. Estén atentos, porque lo que ustedes tienen es una antorcha que los guiará a todo camino, al camino del Señor. Ustedes han estado en sus casas cuando la luz está apagada. ¿Cuánto nos hemos pegado en los pies? Nos tropezamos, ¿verdad? Porque no hay luz, ¿verdad? Pero de pronto prendemos una lámpara y de una vez tenemos todo con la claridad. Aunque estemos en un lugar totalmente oscuro, con una sola lámpara podemos tener la claridad suficiente que nos guía el camino por donde andamos. Cuando usted tiene la lámpara y empieza a ser guiado por ella, no vienen más tropiezos, sino que es totalmente seguro y confiable el fin que va a ser obtenido. Eso es lo que está diciendo Pedro. Queridos hermanos, escuchen esto. No sigan poniéndole cuidado a falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Tranquilos, ustedes tienen lo más seguro. ¿Y lo más seguro qué es? Las Escrituras. ¿Y qué hacen las Escrituras? Son la lámpara a sus pies. Ya lo había dicho antes el salmista, ¿no? Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105.
Lo conocemos, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y lumbrera dónde? Aquí mi camino. La suficiencia de las escrituras en la dirección de nuestras vidas para enfrentar la mala doctrina, para enfrentar el engaño, para enfrentar las filosofías del mundo, son las escrituras. No las tengamos por poco, queridos hermanos. Son suficientes y es necesario que el creyente las conozca. Hay cristianos que no conocen la palabra del Señor, que no leen las escrituras, que prefieren poner música de Marcos Witt en lugar de sentarse a leer la palabra del Señor. No conocen qué dice Dios, cuál es el fundamento, cuál es la esencia, cuál es lo profundo, qué es lo que me dice Dios a mi vida para ser transformada y ser alumbrada en Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 35. Juan capítulo 5, versículo 35. Dice el Señor, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Es la luz de Cristo, la luz de Dios, todo eso es esa luz es reflejada en las escrituras mismas, es la revelación de Dios, es Dios mismo. Si queremos conocer su voluntad, tenemos entonces que leer la palabra del Señor y esa voluntad será reflejada en nuestros corazones, nos alumbrará a tal punto que haremos lo correcto. Es su palabra, señores, que nos da consuelo, que nos da ánimo, que nos guía por el camino correcto. No sigan con el problema del huerto del Edén, donde los hombres creían que sus propios deseos eran los que los iban a llevar a un conocimiento real. La palabra es la que nos lleva. No nuestros propios deseos, no viviendo para nuestros propios anhelos, no para nosotros mismos, sino solamente las escrituras mismas nos alumbran para vivir para la gloria de Dios. El hombre caído no entiende estas cosas. Hasta que el Espíritu de Dios no le da vida y empieza a ver la Biblia de la manera correcta. En este mundo, queridos hermanos, ¿qué es lo que más prevalece? La oscuridad, ¿verdad? ¿Cómo es su trato con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo es su trato en sus negocios? ¿Cómo hace usted sus negocios? Hermano Helber, es que eso de Pedro es como para los hermanos de allá, esa época, pero nosotros ya como que estamos en otro nivel, ¿no? Sí, claro. Estamos en un nivel donde no somos perseguidos, ¿verdad? Por nuestra fe. Pero sí somos probados constantemente en nuestro trato hacia los demás. ¿Cómo es con sus compañeros de universidad? Usted sí hay una luz allí. Si hay una antorcha en usted mismo y en la revelación que usted tiene, en la palabra de las Escrituras. Si está guiando si las Escrituras lo están guiando de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso mismo usted refleja en los otros. O si lo vemos a usted en el contexto con otros y vemos esa oscuridad, ¿no podemos ver algo de luz? Triste, ¿verdad? Yo recuerdo cuando tenía como 18 años, que estaba con unos amigos y yo era ligero en mi fe. Pero me gustaba ir a la iglesia y me encantaba la reunión de jóvenes, pero era ligero en mi fe. Cuando de pronto tenía una amiga con que hablábamos bastante y me invitó a su casa y me dijo, van a venir unos amigos. Y cuando vinieron los amigos de ella, pronunció las palabras más duras que puede escuchar un cristiano. Ella dijo, miren, él es cristiano, pero es un cristiano chévere. Él no es como los otros. Él es como nosotros mejor. Soy un cristiano chévere porque soy como ellos. Pensé, qué pésimo cristiano soy. No he mostrado luz en esta oscuridad, ¿verdad?
por tratar de que ellos me vean como un cristiano que no es limitado, ni que es profundo, ni que le dé problema a nada, terminé siendo igual a ellos. Es decir, no había luz en medio de la oscuridad. Estamos en un mundo oscuro, hermanos, y las escrituras son esa luz que resalta, y el creyente que posee esas escrituras tiene entonces esa luz, si la estamos manifestando, porque es como una antorcha que alumbra, queridos hermanos, que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta el día, dice el versículo 19 en su última parte. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí se está refiriendo a la segunda venida del Señor. Al lucero del alba va a venir cuando llegue el Señor Jesucristo y todo sea claro. Podemos descansar totalmente en el Señor. Lo veremos en gloria, lo miremos en toda grandeza, y en ese momento todos seremos en toda una eternidad de felicidad, con calma, con tranquilidad, con gozo, porque su revelación y el cumplimiento completo será expresado y le veremos. Es el Señor, la estrella que resplandece, la estrella de la mañana. Apocalipsis 22, versículo 16. Es el cumplimiento del mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y nosotros lo veremos totalmente. Yo Jesús he venido, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Listo, lindo, ¿verdad? Pedro entonces exhorta a los lectores a prestar atención. Pongan atención a esta palabra profética de las Escrituras. Va a venir el Señor Jesucristo. Y miren lo que dice tan hermoso. Y salga en vuestros corazones hasta que el día enclarezca. La segunda venida de nuestro Señor será un evento que todo ojo verá. No es algo secreto. Es en todo, ¿verdad? Aún no solamente en el corazón de los creyentes, sino que será en todo, y lo veremos en todo. Entonces, ¿por qué Pedro dice esto? El lucero de la mañana que salga en vuestros corazones. Significa que todo creyente debe tener un conocimiento subjetivo de Cristo y de su regreso. Es decir, que todos debemos tener esa fe y esa esperanza en nuestro corazón. El creyente verdadero guarda este conocimiento en su corazón mientras espera la aparición real y totalmente objetiva de Jesucristo. Descansamos en Él, descansamos en que va a venir el Señor, descansamos que mientras que estamos en este mundo, su palabra nos iluminará, pero que un día va a venir el Señor en plena gloria y todo esto culminará en Él mismo. Descansa en eso, el creyente. ¿Sí notan ustedes? Como Pedro, en medio de una situación de falsas doctrinas y de engaño, les dice la veracidad de las Escrituras y la esperanza que pueden tener en medio de esa veracidad. Las Escrituras hablan de la segunda venida del Señor. ¿Sí hablan? Las Escrituras dicen que podemos estar en paz completa con Dios a través de Jesucristo. ¿Sí lo dicen o no lo dicen? Las Escrituras hablan del perdón del pecado, hablan de la gracia salvadora, hablan del consuelo del alma. Todo esto está en las Escrituras. ¿Qué tenemos entonces como creyentes? Creer que es verdad. Creer que es verdad. Y vivir bajo ese conocimiento de esa verdad y de ese consuelo. Si no vivimos bajo eso, seguiremos viviendo bajo nuestras propias ideas, como en el huerto del Edén. Bien, hermanos, dejamos el versículo 20. Vamos a orar al Señor. Dejamos para el próximo domingo el versículo 20. Vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos das claridad, Señor,
en esta palabra profética más segura. Gracias porque nos enseñas que debemos estar atentos no a filosofías mundanas, sino a esta verdad. Estamos en un mundo oscuro que tratará de buscar posibilidades, circunstancias secundarias fuera de las Escrituras. Pero sabemos que esta antorcha alumbra nuestro camino y llegará el momento en que tú vendrás y todo será aclarado. Pero mientras tanto, nuestros corazones tienen que estar anhelantes a esta verdad y a esta segunda venida. Gracias, Señor. Confiamos en tu revelación, confiamos en las Escrituras y procuramos hacer un estudio serio de estas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.